Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, para Special One. Me acompaña un día más Íñigo. ¿Qué tal, Iñi? Muy buenas, Pesqui. Vídeo de análisis hoy. Vamos a intentar no quedar muy panenquitas, que podemos fácilmente caer en ello, pero bueno, yo creo que no. A ver, te cuento. Nos ha surgido una idea, ¿no? Y es que sabemos que la única posición que le podría quedar al Madrid para reforzar este verano es la de la defensa central. El centrocampista lo vemos un poquito más alejado, no creo que estemos en ese escenario. Y en la defensa central surgen dos nombres con mucha fuerza en Valdebebas. Uno es el de Konaté y el segundo es el de Saliba. Con un poquito de matiz, porque Konaté, bueno, todos sabemos que acaba contrato en el 26, este sería su último año de contrato en el Liverpool. Eso puede dar pie a que el Liverpool accediera a negociar una posible salida con el Madrid. Y el segundo es el de Saliba, que le queda un año más todavía que a Konaté, pero bueno, yo creo que en cuanto a nivel de preferencias quizá está un puntito por encima en las oficinas del club. Bueno, pues no, se nos ha ocurrido darle una vuelta, analizar los dos futbolistas con sus debilidades, sus fortalezas, un poco cuadro DAFO, y aprovechando tu conocimiento de la Premier, bueno, pues vamos a darle, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, si quieres empezamos porque está más sonando aquí. Os dejamos por aquí un vídeo para que el que no lo haya visto. Konaté, como comentabas tú muy bien, Íñigo, Konaté es el más viable por una situación contractual. Como todos sabréis, si me habréis escuchado a mí y a Íñigo tantas veces decir, el mercado actual está muy complicado para adquirir jugadores de este tallaje por situaciones de que están en lo que se denomina un club final. Entonces, sacarles es solo posible en situaciones contractuales favorables como las que tiene Konaté. Para hablaros un poco de este futbolista, para los que no lo haya visto y cómo podría encajar en un esquema de Xabi Alonso. Es un futbolista que, bueno, como estaréis viendo en las imágenes que os hemos pinchado, es una cosa descomunal a nivel físico. O sea, daría un salto cualitativo en un esquema con la línea adelantada de otro nivel. ¿Por qué? Porque es un tío que mide 1,94 con una zancada increíble, una capacidad para ganar duelos fuera de lo común, duelos aéreos también fuera de lo común. Y entonces, desde ese punto de vista, es evidente que nos daría un salto cualitativo vamos, de la leche. Además, sí, Me decías, Pesky, que es un futbolista parecido, a ti te recuerda un poco a Varane, ¿no? Al Varane Prime del Real Madrid. Yo, sin embargo, habiéndolo seguido bastante menos que tú, le veo bastante más corpulencia física que Varane. ¿Eso en un momento determinado puede... sabéis que todo este tipo de futbolistas con tanta musculatura, hay veces que no tienen la rapidez de movimientos, incluso a campo abierto, que es necesario para jugar en el Madrid, esa carrera a campo abierto. ¿Tú crees que este chico cumple con esos requisitos? Mira, yo, o sea, hacía más la comparación con Varane, no tanto desde el plano defensivo o desde el plano físico, sino lo hacía más en cuanto a su cualidad con balón. Creo que es un chico que sabe sus limitaciones con el balón, que no es un fuera de serie en esta faceta, y entonces dice, vale, yo me guardo, no me la juego mucho, juego sencillo y ya está, me arropo en este sentido. Ahora bien, lo que tú me comentabas del plano físico, lo que te decía antes, es un tío de 1,94 que puede chocar, que sea tan rápido, pero la realidad es que es de los defensas, no tengo el dato en concreto, pero más rápidos a campo abierto porque tiene una zancada fuera de lo normal. De hecho, relacionándolo en un hipotético caso de que viniese al Madrid, combinaba muy bien con Trent, que es el recién fichaje del Madrid. ¿Por qué? Porque Trent es un jugador que ya sabemos que se descuelga mucho en ataque y tener a un jugador que sea capaz de corregir a campo abierto tanto ese perfil diestro es algo muy positivo y así lo ha dejado ver hasta el punto de que ha sido galardonado como el mejor central de la Premier esta temporada, ¿no? Que no es un tema cualquiera. En cuanto entiendo que con esa altura, el juego de cabeza, entiendo que es uno de sus fuertes. ¿Podríamos considerar que el juego aéreo en Madrid saldría reforzado en este aspecto? Sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de duda. Yo creo que sería, si me lo preguntas, por encaje también lo que comentábamos, sería la opción en la que se tendría que fijar el Madrid, porque ahora si quieres nos metemos ya en el tema Saliba, que bueno, os pinchamos también por aquí algunas que otras imágenes de lo que es el futbolista, para el que no lo haya visto. Saliba es lo que tú y yo comentábamos siempre, o sea, es un jugador que quizás en la cabeza del Madrid encaja más por una cuestión de edad, porque es un chico más joven, tiene 23, Konaté tiene 26, pero sí que es cierto bueno, es muy complicado porque termina contrato no el año que viene, sino dentro de 2, entonces habría que esperar seguramente un añito más para poder presionar al Arsenal, ¿no?
Yo creo que, fíjate, yo creo que a nivel de prestaciones el Madrid lo pone un puntito por encima, más allá de por la edad, porque dentro del club consideran que es mejor futbolista Saliba que Konaté, o por lo menos la proyección, el techo que le dan a Saliba es un puntito por encima del que le dan a Konaté. Entre los dos, ¿cuál consideras que es más rápido de los dos a campo abierto? Yo creo que a campo abierto es mucho más rápido Saliba. Ahora bien, te quiero decir, yo puedo estar de acuerdo, de hecho lo compro, el hecho de que Saliba seguramente como futbolista de futuro, que se le prevé un techo superior, yo estoy en esas, yo estoy en ese barco. Yo creo que Saliba a la larga seguramente sea una mejor inversión que Konaté, ¿no? ¿Qué pasa? También creo que vivimos un poco los aficionados secuestrados en el sentido de qué pueden ser los futbolistas. Veas el caso de Camavinga, de que muchas veces estamos constantemente diciendo lo que puede ser y no valoramos lo que es a día de hoy. Con Saliba pasa un poco parecido en la comparación con Konaté. Saliba es un jugador que, a pesar de que a mí me encanta, esta temporada no ha sido ni el mejor de su equipo, porque Gabriel Magallanes ha sido incluso mejor que él esta temporada. Y Konaté, como vengo comentando, no es que haya sido mejor que él, sino que ha sido el mejor de la liga, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, yo creo que a corto plazo un fichaje con AT seguramente te salga más rentable. Ahora bien, ya sabemos que el Madrid siempre mira a años vista y yo creo que por eso una operación con Saliba le puede parecer más suculenta, ¿no? Yo veo que los dos, por los vídeos que además estamos poniendo, son súper expeditivos al corte. Me Sí, parece que sí, además total. están muy igualados en ese sentido. Eso en el Madrid gusta mucho. Además, al aficionado del Madrid, pues es un poquito lo que tiene Asensio, pues, sin entrar en ese tipo de comparaciones. Me parece que estos dos futbolistas están bastantes escalones por encima. Pero sí que esa contundencia a la hora de ir al cruce, estos dos futbolistas la tienen, vamos, por arrobas. Quiero detenernos en la salida de balón. Sabes que a la hora de sortear líneas de presión, de lanzar pases en largo, ¿cuál de los dos te consideras que tiene una mejor salida de balón? Mira, esto es un tema interesante porque ya sabemos que si Xabi Alonso se consagra como el entrenador futuro del Madrid, sabemos cuál es su idea de juego, sacar el balón desde atrás, no sabemos si con una línea de 3 o con una línea de 2. El caso es que él quiere sacar el balón desde atrás. Y por esto te comentaba antes un poco en privado el tema de que Konaté quizás sea un jugador que no es buenísimo con el balón en los pies, pero sabe sus limitaciones y eso le hace llevar un rol más conservador. Sin embargo, con Saliba, que ahora pondremos imágenes de algunos de sus errores en este sentido, es un jugador que a pesar de también ser un poco malo con balón, es un poco más tarugo, como se suele decir en redes sociales, en el sentido de que no suele medir muy bien. De hecho, os acordaréis todos en el partido de cuartos de final de Champions, el gol de Vinicius viene también de un error de él, de que se duerme por completo y Vinicius le roba la cartera en su área, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, yo creo que con AT te asegura menos errores, ¿no? También hay que decir, que y esto no es poco el tema, que en el Madrid, joder, acabamos de incorporar una serie de piezas como son Hausen y Trent, que es que eximen por completo ciertas tareas a otros futbolistas, porque es que son, lo venimos tú y yo comentando, jugadores que desde el pie te elevan cualquier aspecto del juego. Sí, Entonces, yo quizás, esta sí, serie sí. de vídeos que estamos poniendo ahora, que son de errores defensivos de Saliba, a mí me resulta bastante significativo, ¿no? Fíjate que hemos dicho que son dos futbolistas que son muy expeditivos en el corte, sin embargo, quizá un poco por la inexperiencia de la edad, pero son errores muy groseros. Yo recuerdo incluso en la eliminatoria de Champions, no había eliminatoria de Champions en el que no tuviera un fallo este chaval. Incluso en la del Madrid, tuvo uno bastante grotesco también. Sí, sí. ¿A qué crees que es esto? ¿Por qué crees debido? ¿Concentración, edad, Yo creo, ímpetu excesivo? Sí, yo creo, fíjate, que es más una cuestión de lo que, o sea, lo que venimos tú y yo comentando generalmente con este tipo de futbolistas. Lo hemos hablado muchas veces en otros programas con Ojeador incluso, que Militao y Ramos, a pesar de ser futbolistas que con el balón eran unos fueras de serie, también tenían estas desconexiones, seguramente porque se ven muy por encima del rival. Entonces, en ciertos partidos eso te hace relajar un poco más el pulso y llevar a estos errores. Ahora bien, no creo tampoco que estemos en la tesitura de un Militao o un Ramos. Me parecen jugadores que con el balón sí que tienen algún que otro problema, pero bueno, en un sistema en el cual les pueda arropar con un house en un tren, podemos llegar a palear cualquiera de estos problemas, ¿no? Muy Eh, bien. Ya que has entrado con decir, temas con debilidades, ¿dónde ves que pueden estar sus mayores defectos? Yo, en el caso concreto de Konaté, que es probablemente el que más posibilidades tenga de llegar, creo que tiene un hándicap con las lesiones. Y encima, en el Madrid actual, ¿para qué queremos más?
Creo que hay datos de esto y además que no solamente es del último año, sino que es un futbolista que las lesiones son continuas en el tiempo, ¿no? Sí, sí, de hecho he pinchado la imagen, me equivoqué antes, por eso se había puesto la pantalla negra, lo siento. Aquí tenemos el historial de lesiones, lo que tú dices, Íñigo. Es un jugador que, bueno, como podéis ver, en el Leipzig se llegó a perder 35 partidos, 15 partidos, 9. Sí que es cierto que si vemos esta tendencia de lesiones, una vez firma por el Liverpool, ha ido un poco bajando, seguramente porque son equipos como el Real Madrid, que todo este tipo de cuestiones las mide, las tiene al dedillo y te pueden hacer subir pues, tu plano físico, ¿no? Tu plano de lesiones. Pero sí que es un tema a tratar. O sea, esta temporada ha tenido 8 lesiones y no es un tema que podamos rehuir por completo de él. Recordemos que el Madrid 100% se quiere meter en un central que le pueda dar garantías de jugar casi todos los partidos, porque tú y yo lo venimos comentando en muchos vídeos, tiene problemas a la hora de encontrar esos centrales de 60 partidos, ¿no? Porque Rudiger es una incógnita por su plano físico, Alaba y Militao más de lo mismo, Joan García, que si quieres ahora nos podemos hablar de él, es un jugador que hay mucha experiencia en el club, pero viene de un ligamento cruzado, entonces yo creo que el Madrid lo que busca sobre todo es un central que le pueda jugar eso, sus 4.000 minutos de alto nivel como lo que va a ser Hausen, ¿no? En ese sentido, Saliba, ¿crees que está un poco más protegido en cuanto a lesiones? Yo creo que el historial de lesiones de Saliba es verdad que es más joven, pero es menor, ¿verdad? Sí, sí, absolutamente. O sea, Saliba es un jugador que desde el plano físico es una garantía absoluta. Como todos los jugadores en el fútbol actual, que hay muchos partidos, pues caen en algunos periodos de lesiones musculares. Es normal, la carga de partidos es una absoluta locura y en algún punto de tu carrera te tienes que lesionar, ¿no? Pero sí que es de más garantías en ese sentido. El tema es lo que tú y yo venimos comentando, que si nos ponemos, todo esto está muy bien, todo esto que estamos comentando de los dos jugadores está genial, pero a la hora de la verdad, ¿cuál de los dos es el fichable en este mercado? Pues seguramente, a pesar de que guste más Saliba, por lo que estamos comentando, juventud, proyección, también el punto físico que te puede dar esos 4.000 Regularidad. minutos, regularidad, etcétera. Todo eso está muy bien, ¿no? Pero ¿cuál es la opción viable en este mercado? Pues seguramente, a pesar de que el Real Madrid quiera a Saliba antes que a Konaté, la única que nos sale es Konaté por la situación contractual, ¿no? Tú que has visto mucho a los dos, ¿a quién te traerías antes? Yo, seguramente por las necesidades que tiene a día de hoy el Madrid, lo que te he comentado, me traería a Saliba, sobre todo por el plano físico y por edad, que es más amortizable, etcétera, etcétera. Ahora bien, si lo vimos desde el cortoplacismo, quizás Konaté tiene más nivel a día de hoy. O sea, esto es un poco hacer abogado, decir un lado y otro, pero Konaté a día de hoy, es lo que te digo, ha sido el mejor central de la Premier el año pasado, del campeón de la Liga, de yo creo el segundo mejor equipo de Europa después del PSG que ha sido el Liverpool. Entonces, es un tema a tener en cuenta, pero sí, si yo me tuviera que quedar con uno, sin ningún tipo de dudas, a día de hoy sería Saliba Luego, por los momentos que me hablabas de un chico que probablemente mejore en números a Konaté el año pasado, que esté muy parecido, y es el del Nottingham Forest, Murillo, ¿no? En el Madrid no ha sonado este nombre, pero sin embargo sí, por hacer una comparativa me parece también interesante. Tú que has seguido mucho y nos has dado a todos bastante información acerca de este chico porque te gusta mucho, ¿qué nos puedes aportar de este otro futbolista? ¿Hay una comparativa ahí entre los tres? Sí, de hecho he sacado datos. A ver, esto en tema defensas no es tan relevante porque, o sea, seguro que tiene algún punto de que le puedes sacar algo, pero la posición de central no es la mejor a la hora de comparar a nivel estadístico, pero bueno, suma, ¿no? Lo que tú decías, yo creo que el Madrid, Saliba es imposible a día de hoy, Konaté lo están mirando, se puede complicar, no lo sé. En caso de que el Madrid no consiga cerrar el fichaje Konaté o el de Saliba, a mí me parece interesante que indagara otro perfil de central para rellenar esa necesidad que tiene la plantilla, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre en esta situación un central con Murillo, que es un jugador absolutamente revelación del Nottingham Forest, que ha sido también el equipo revelación de la temporada, un jugador que, como estáis viendo aquí, en cuanto a datos, está muy bien. Seguramente, respecto a los puntos negativos que tienen estos dos, que es la salida de balón, vamos, o sea, nada que ver, está en un paso, vamos, es casi del nivel de Hausen con balón, pero es un puntito menor a nivel defensivo, ¿no? Y también habría que Claro, ver yo creo que el mayor problema de este chico, que me parece yo por los vídeos que he visto, tiene una salida de balón espectacular, pero sin embargo a la hora de campo abierto, de correr para atrás, de tal, que eso es muy necesario en el Madrid, quizás esté en un escalón inferior a los otros dos, ¿no? Claro, efectivamente. O sea, el chico con balón es casi nivel Hausen, pero a nivel defensivo no llega a las cotas de un Konaté o de un Saliba, ¿no? Entonces, yo
al menos lo pongo aquí encima de la mesa como un nombre que tantearía en caso de que Konaté o Saliba no se pudiera hacer este verano, porque es lo que tú y yo venimos comentando, ¿no? El Real Madrid necesita un jugador en esa posición, sí o ¿Y sí. qué precio podemos estar hablando de este chico? Claro, es el tema, ¿no? Porque ya sabemos cómo se ronda un poco el mercado Premier. Yo en Transfermarkt lo valoran en 55 millones. Es un jugador que hay que decir que también es joven, ¿no? De 23 años, desde la de Saliba, que desde ese punto de vista pues es amortizable en el tiempo como él, no como Konaté. Pero claro, ya sabemos lo que es hoy en día el mercado súper inflado de la Premier y no sé hasta qué punto el Nottingham Forest se podría subir a la parra. Yo lo pongo ahí como... Yo creo además que en esos números no entra ni casi ni con AT. Pero bueno, veremos a ver. Veremos, a ver. Como está el mercado de centrales, que me parece una barbaridad los precios, tenemos que mirar en casa, ¿no? Entonces, bueno, aquí había una figura en la cantera que era la de Jacobo Ramón, que a los técnicos de la cantera gustaba mucho. Yo le he visto varios partidos y a mí el nivel de Jacobo Ramón en las categorías inferiores me parece que ha sido altísimo, había mucha confianza. Sin embargo, bueno, el campo ha demostrado lo contrario con Jacobo Ramón, probablemente no ha pegado ese salto en cuanto a personalidad que requiere el darlo un futbolista de Real Madrid, del primer equipo, de la máxima élite, quizá ahí le ha costado un puntito. Y tenemos la esperanza de, que yo creo que es la joya de la corona, de Joan Martínez, ¿verdad? Yo a este chico sí que le he visto bastante más y a mí este chico me parece que combina muchas cosas de lo que has dicho de los dos, obviamente sin estar tan consagrado como los anteriores, como Konaté y como Saliba, pero sin embargo, yo si tuviera que poner un techo, lástima lo del ligamento cruzado, pero me parece que este chico está a otro nivel. Me parece que combina expeditivo al corte, fortaleza física, juego de cabeza y sobre todo algo que creo que en el Madrid es fundamental y es jerarquía. A mí este chaval me parece un tío con un aplomo y con una jerarquía que no se la he visto a nadie en la cantera del Madrid desde los tiempos de Ramos, ¿no? O sea, me parece un chico que tiene un manejo de balón muy bueno, que tiene un desplazamiento en largo bastante bueno también y sobre todo unas dotes de mando que creo que son fundamentales para el Madrid, buenísimas. Estamos viendo varios vídeos de él, fijaros cómo al corte es extremadamente expeditivo y luego el trato con el balón es muy, muy, muy bueno, es nivel élite pura. Entonces, bueno, vamos a ver, en el club, ya sabéis, hablan maravillas de él. Este año ya parece que va a empezar a debutar con Arbeloa. Arbeloa está absolutamente enamorado de él. La única pega, Pesky, yo creo que es el ligamento cruzado, ¿no? Efectivamente, o sea, yo a este jugador tengo que reconocerte que no le he visto tanto porque el tiempo no lo destino en ver a la fábrica, al menos a día de hoy, pero sí que es cierto que se habla muy bien desde él, desde el Real Madrid, todo lo que tiene que ver con el Real Madrid, te lo ponen muy, muy, muy alto. Tú lo estabas diciendo antes, que seguro que lo has visto muchísimo más que yo, de que es un jugador en el que se puede depositar esperanzas a futuro. El tema es esa, la palabra clave, el futuro, ¿no? El Real Madrid a día de hoy yo creo que lo que necesita es un central de garantías para allá. Entonces, ¿lo puede encontrar en Joan García? Yo creo que lo más normal es que no, por lo que tú Joan comentabas. Martínez, sí. Eso, Joan Martínez, perdón, sí. Joan García es el jugador que ha dejado tirar a su equipo de toda la vida, ¿no? Joan García, o sea, joder, Joan Martínez, esperemos que no sea así, ¿no? Pero eso, que seguramente el tema es la incógnita de si a día de hoy puede rendir para la élite después de la lesión Y tan bueno, grave que ha tenido, ¿no? también obviamente es que los otros dos centrales que hemos comentado tienen partidos de Champions en sus Claro, espaldas, que yo creo que son palabras mayores. Este chaval ha jugado en los juveniles del Madrid. Lo que pasa claro, es que totalmente. el techo, la proyección que proyecta este chico es algo fuera de lo común. O sea, es la joya de la corona de la cantera ahora mismo en Valdebebas. Y bueno, pues habrá que esperar a ver cómo vuelve la lesión, pero yo estoy súper esperanzado en este chico. Sí, yo espero, yo tengo que reconocerte que por lo que le he visto me gusta, o sea, no me parece, porque tú lo comentas antes, Jacobo Ramón, los inputs que te llegaban desde gente del club te decían que era, vamos, que estaba siendo un jugador increíble, de hecho estaba en la rotación por encima del propio Asensio, de hecho el año pasado cuando hubo los problemas te ponían a Joan, Jacobo Ramón y luego Asensio, ¿no? Luego hemos Sin visto cómo duda. iban las cosas, pero sí que es cierto que Jacobo Ramón cuando ha dado el salto a la élite al menos en los partidos con el Madrid, se nos ha quedado un poco corto, ¿no? Veremos si pasa lo mismo con Joan. Yo, por las características que le he visto en algunos vídeos, que se pueden sacar algunas que otras conclusiones, no me parece que vaya a tener los problemas que tenía Jacob, porque a este sí que le veo mucho más ágil, mucho más rápido, que eso, lo que es la órbita Real Madrid es algo muy, muy importante. Entonces, nada, veremos. Ojalá se recupere bien y podamos contar ya, porque la verdad es que lo necesitamos, ¿no?
Por ir finalizando, ya te digo yo que en el Madrid da mucha importancia en la figura del central a la jerarquía, ¿no? A las dotes de mando, porque al final es fundamental que este tipo de futbolistas saquen a la defensa, eso yo creo que lo tiene Hausen, Total. adelanten la defensa cuando hay que hacerlo, sepan correr hacia atrás y tengan la inteligencia emocional, ¿no? Para poder ser nivel Real Madrid, que muchas veces es lo más difícil. En ese sentido, de los dos posibles, de los dos elegidos a día de hoy, entre Konaté y Saliba, ¿cuál crees que tiene mayor jerarquía? ¿Cuál le ves más con más dotes de mando de los dos? Pues fíjate, a ver, es difícil esta pregunta y te explico por qué. Es difícil porque yo creo que ninguno de los dos equipos, o sea, tanto Saliba en el Arsenal como Konaté en el Liverpool, creo que ninguno de los dos es el jerarca de la defensa. O sea, creo que Konaté en el Liverpool no lo es evidentemente Virgil van Dijk, ¿no? Que es un absoluto jerarca. Y en el Arsenal, aunque a muchos le pueda chirriar, el jerarca es Gabriel Magalhães. Entonces, incluso en la selección francesa no se han llegado a sentar como esos defensas titulares, jerarcas de la selección, seguramente por cosas extrañas que tiene en la cabeza de Shams, que hace ciertas decisiones dudosas, ¿no? Pero desde este plano no te sabría responder. Quizás seguramente el propio Konaté por una cuestión de edad, de que es un jugador de 26 años, que tiene más rodaje en la élite que Saliba, pero la verdad es que es una incógnita de cuál de los dos a día de hoy es más jerarca. O sea, te tengo que decir Bueno, así. creo que le hemos dado un repaso bueno. Hay información ya de estos dos chavales y de Joan Martínez. Y bueno, pues yo, por mi parte, si te parece, lo dejamos aquí. Pedimos a la gente que se suscriba, que nos dé un like si le gustan este tipo de vídeos, que nos dejen comentarios, a ver si han visto algo más de estos chicos o de alguno otro que pueda resultar nivel Real Madrid. Y nos emplazamos al siguiente vídeo, ¿te parece? Eso es. Y nada, también nos gustaría que en la caja de comentarios seáis vosotros los que podáis opinar, decir cuál de los dos os parece más interesante en el corto plazo, en el medio plazo, en el largo plazo, por cuál pagaríais una cantidad desorbitada, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, nosotros sabéis que leemos todos vuestros comentarios, así que nada, poco más que comentar. Un placer otra vez estar aquí grabando contigo, Íñigo, un placer a todos los que nos escucháis. Suscribiros, dejar el like, ya sabéis, lo mítico de siempre. Nada, nos vemos en la próxima. Chao, Un chao. abrazo. Chao, chao.